Muy buen día. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Conmigo tengo un par de problemitas de internet. Se acaba de cortar todo, pero aquí estamos de vuelta. Ojalá se haya conectado al mismo video que había comenzado. Pero estamos en vivo. Problemas tecnológicos siempre van a haber. Esa es la belleza de salir en vivo. Y si tú eres terapeuta, pues es importante que salgamos en vivo, que podamos venir y hablar de lo que nos encanta. Y es por eso que estoy aquí el día de hoy. Tengo una excelente entrevista preparada para ustedes el día de hoy. Voy a estar hablando con Ramón Riera, hipnotista, hipnoterapeuta, programador neurolingüístico, coach generativo. Solo palabras, solo terminologías. Somos nosotros los hipnotistas. Y lo tengo aquí el día de hoy. Vamos a estar platicando, profundizando en su manera de ver la hipnosis, sus técnicas, en su enfoque que es bastante integrativa, en donde el propósito es que pueda utilizar diferentes enfoques, diferentes técnicas, diferentes intervenciones para lograr cambios en sus clientes. Y vamos a estar profundizando un poco en su vida, en lo que está haciendo, y vamos a ver a dónde nos lleva esta conversación. Y no hay nada malo con promocionar a otros terapeutas, más cuando están haciendo un excelente trabajo. Ok, yo aquí en estas entrevistas entrevisto a personas que yo sé que están trabajando bien, que están en una buena posición con respecto a su práctica clínica y que realmente están haciendo las cosas bien. Y esa es mi intención. Mi intención desde el inicio ha sido poner la hipnosis en alto. Y ustedes que llevan años aquí en el canal y todo, sabrán de que ese es mi propósito, ¿verdad? De que la hipnosis no sea vista solamente como una terapia alternativa complementaria. Ok, sí, se puede usar como una terapia complementaria, como una terapia alternativa, pero yo sí pienso de que la hipnosis se puede llegar a utilizar como una terapia convencional, igual que la psicología, psiquiatría y todo lo popular del día de hoy. Y esa es mi única intención. El día de hoy tengo un excelente amigo, primero que todo. Buenísima onda. Un excelente hipnoterapeuta, ¿verdad? Muy capaz, sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Y un terapeuta con excelentes ideas que ha estudiado bastante, ¿verdad? Y es eso lo que yo quiero venir y poder comenzar a extraer de su mente sus técnicas, sus intervenciones, sus filosofías con respecto a la hipnosis, pero más que todo, este enfoque, esta manera de trabajar en donde es posible integrar diferentes orientaciones. Y comencemos ya. Bienvenido, Ramón Riera Font. Buenos ¿Cómo días. estás? Muy bien, buenos días, Luis. Qué buena onda tenerte aquí el día de hoy. ¿Cómo has estado? ¿Cómo está la situación? ¿En dónde estás? ¿En Barcelona? En Figueres, no, estoy en Figueres, que es, diríamos, la provincia de Girona, el Ok. Empordà, que llamamos. Y bueno, pues aquí, bueno, como todo el mundo, ¿no? Que si estamos encerrados, que si no, que si ahora se pueden hacer estas cosas, se pueden hacer estas otras, ¿no? Es Es un... curiosísimo. Aquí, por ejemplo, la cultura se ha suspendido toda, pero ahora estamos en elecciones y puedes cruzar todo el país para ir a un meeting, ¿no? Es como, bueno, Totalmente, así es. Dicen de que esos países, bueno, hay experiencias buenas y malas, pero sinceramente a mí me encantó ese país, me encantó la estructura, la manera en que funciona. Lo único es que era el factor idioma que me costó mucho y bueno, el trabajar en línea, el trabajar en casa. ah, bueno, bueno, y en este oficio nuestro, ¿no? Es que, Es que, claro, poder expresar y ajá, poder captar cuando el otro ya, pum, se abre contigo, ¿no? Y te empieza a eso. llegar lo que siente, lo que sufre, y tú estás allí pensando, Gendertrumpfen significa... Con tu diccionario alemán-español. Pues Es como que que no. yo pienso que es eso, o sea, aparte, un buen pedazo de la terapia es esa unión, ¿verdad? Esa unión tanto de cultura, tanto de ese rapport que va un poco más allá de simplemente me siento como él, hablo como él y hago Ah, espejismo. No, es como un rapport más emocional cuando trabajas con alguien ya más cercano a tu cultura o cuando sí. es de tu cultura. Yo hace poco atendí a una persona de Guatemala. ¿Verdad? Ajá. Y ese es mi país, pues entonces Ah, es... el hablado, la Ah, manera en que nos hablamos, se logró rapport bastante ah. rápido. Eh, Claro, y bueno, y además puedes, ya digamos, dentro de la práctica, cuando entras ya más en cosas más simbólicas,
Es Ajá, mucho más fácil totalmente. dar con el símbolo adecuado, ¿no? O con el personaje de la Ujú, mente colectiva ¿no? del totalmente, país, ¿no? exacto. Diría que no, si no, tú puedes, sí que puedes intervenir con extranjeros, pero sean tópicos bastante más globales, por decirlo así, Totalmente, ¿no? totalmente, sí, pero qué buena onda. Bueno, hablemos de ti, Ramón. Mira, yo te tengo un par de, no preguntas, estoy encantado de tenerte aquí. Quiero profundizar Muchas gracias. en la manera en que tú trabajas tus ideas, lo que has ido experimentando durante estos años como terapeuta, como hipnotista, como programador en la lingüística y también quiero saber un poco sobre lo que es el coaching generativo de Gilligan, me dijiste, ¿verdad? De Sí, Gilligan. Gilligan y Robert Dills. Y Dills también. Yo no sabía. Ok, Sí, perfecto. sí, sí, Ok. sí, 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 sí. Pero antes de comenzar en todo eso, igual que los otros hipnoterapeutas que vienen aquí, a mí me encantaría saber tu definición. ¿Qué es hipnosis para ti? ¿Cómo es que ves la hipnosis? Contame un poco sobre ello. Yo, teniendo en cuenta que soy un Mindundi, tengo mi propia teoría. Incluso un poco más allá, o sea, por ejemplo, Stephen Gilligan, Milton Erickson hablan que hipnosis es comunicación. Para mí, hipnosis es contacto. Básicamente es un trance que te llega o que tú traes por contacto con las personas. Y este contacto, o sea, es mi teoría, es bastida en la práctica, es construida en la práctica. En primer lugar, puede ser un contacto físico. Hay determinados puntos del cuerpo, de esto creo que hablaremos más tarde, ¿no? De la mente-cuerpo, de la mente somática. El inconsciente reside en el cuerpo físicamente. Pues hay ciertos puntos del cuerpo que al hacer determinada presión proporcionan un trance hipnótico, te ayudan a entrar en trance. Ujú, También hay ciertas maneras de tocar, o sea, ciertas maneras de establecer contacto que aunque no sean esos puntos, ayudan a entrar en hipnosis. Yo una vez cuando estaba estudiando en el P-Coach, hipnoticé a una compañera por accidente, muy susceptible, no muy sugestionable, y pim pam, de golpe y porrazo, pam, estaba ella hipnotizada, ¿no? En segundo lugar, también creo que es un trance por contacto, digamos, energético, que puede parecer un poco acientífico porque hay mucha alucinación sobre estos temas, pero realmente hay los campos mórficos que estudiaba Robert Sheldrake, que es como las diferentes auras energéticas que desprenden los diferentes órganos del cuerpo. O sea, el corazón tiene todo un campo energético, el sistema digestivo tiene un campo energético, el cerebro tiene otro. Uh, Muchas veces esto también, supongo que hablaremos, ¿no? Se tiende a ridiculizar al otro cuando enseñas hipnosis. Por ejemplo, los diccionarios ridiculizan mucho los primeros hipnotistas, hablan casi que mal del magnetismo, que fue como la primera manera de abordar la hipnosis, pero yo he estado trabajando con magnetismo, lo he experimentado en mí y el magnetismo se puede usar para las inducciones, se puede usar para profundizar también, se puede usar solo o sea, hay magnetistas, por ejemplo, que no hablan, o sea, toda la intervención es desencadenando reacciones, digamos, electroquímicas en el cuerpo, ¿no? Y esto que parece tan antiguo, tan del 19, ¿no? Y que muchas veces jiji jaja, ahora estudiando con Robert Dills, con Gilligan, estudiando campo generativo, pues trabajas con lo que se llaman el campo que llamamos, que ujú. básicamente es eso, es esta conexión eh, casi que eléctrica, ¿no? Con tu entorno, y aparte a un nivel inconsciente la conexión de uno mismo con su pasado, con toda la memoria genética que lleva él, ¿no? O sea, hacia adentro a la par que hacia afuera. Y, por ejemplo, en el ejercicio que se suele hacer, que es la segunda piel, que es como fabricar una especie de protección ante los contagios emocionales, por decirlo Ujú, así, hay un momento en que tú estás haciendo con otro, lo estás haciendo y acercamos, con los ojos cerrados, tú te acercas al otro y notas cuando tu segunda piel
cuando tu aura entra en contacto con la del otro. Y esto no es nada, o sea, Robert Dills y Stephen Gilligan no son parapsicólogos, uno es penalista, Sí. un crack de toda la vida, y el otro es psicoanalista. O sea, no estamos hablando de ningún tipo de alucinados, ¿no? Ujú. Pasa que, claro, ellos como son más famosos, es más cool, ¿no? Es más chic, y en cambio decir que magnetizas, Ajá. para algunos es como jiji, jaja, ¿no? Te voy a Y en interrumpir tercer, brevemente, perdona, te voy a interrumpir, porque vamos a llegar a eso. Dijiste de que podés hipnotizar a gente con tocar ciertas partes del cuerpo. sí, ¿Ok? sí, sí, Ya que con mencionaste eso de presión. primero, como qué partes del cuerpo se puede empujar, se puede tocar? Es como un acupuntura, pero Ca- ¿cómo yo sería? creo ¿Cómo que sería eso? O de qué manera se puede utilizar el poder empujar ciertas partes del cuerpo para crear trance? o sea, hay, por ejemplo, hay una parte que es bastante interesante, es lo que se llama el tercer ¿El ojo, el tercer ojo? ajna, aquí. También la fontanela, que es una cosa que no se presta mucha atención, pero esta parte de la fontanela, que es la última parte que se une en el cráneo, Sí, sí. en los bebés, aquí en el centro, bueno, tienes que encontrarlo un poco, cada uno tiene su posición, ¿no? Presionando aquí en la fontanela, en la parte superior de los ojos. Hay un ejercicio muy interesante, que la gente casi que muchas veces lo hace espontáneamente, como hacer este movimiento así, con una determinada presión, es súper agradable. Es Ujú, una manera muy dulce de ir entrando en trance. ujú. Yo cada día hago autohipnosis y muchas veces, por ejemplo, si no tengo mucho tiempo, esta es una de las maneras que uso. ¿Cuál sería? Pum, ¿Cuál sería es esa como, inducción? Explícame el proceso, así no de principio a fin, pero si tú te fueras ahorita a autohipnotizar para, ¿cuál sería el toque que te darías? Uno de los toques. es, es como la parte, o sea, aquí entre el ojo y las cuencas hay como un pequeño vacío, y Ujú. luego también aquí en el medio del ajna, y es como hacia arriba, ¿eh? No, sin hacerte daño, hacia arriba, y pues ahora, Mm. es, es eso, es como un, ¿no? Y creo que tiene bastante que ver con lo que decías, con la acupuntura, ¿no? Con los Sí, meridianos y todo eso energético. sí. Que, por cierto, había un titular no hace mucho que a mí me hizo reír mucho, que dijo, la ciencia descubre que la acupuntura funciona, ¿no? Y dices, ¿cómo que descubre? Descubre, Pero es si que los chinos llevan milenios usándolo ujú. La ciencia ¿no? descubre que la mente y el Descubre. cuerpo es uno. Como que, órale, sí, pues. Sí. Y yo, guay, muy bien. Ajá. Felicidades. Sí, ajá, felicidades, yeah. Es que es cierto, y eso lo que acabas de decir es muy cierto, ¿verdad? De que a veces salen esos estudios confirmando algo que quiera que no, uno ya trabaja de esa manera, uno ya, Uno ya ya, sabe. O sea, una cosa muy importante, por ejemplo, muy significativa, la máquina de vapor estuvo 80 años funcionando antes de que saliera la teoría explicando de por qué funcionaba. O sea, la máquina de vapor. O sea, imagínate lo que es la mente, que es como está menos estudiada que el mar, totalmente. que las superficies Sí, sí, submarinas, no te digo, ¿no? sí. Estudiada desde el punto de vista científico, porque lo Ujú, que es sí, sí, Oriente y casi que incluso las culturas chamánicas, sí. bueno, Bastante mm, explorada la mente. llevan milenios con ello, ¿no? Sí. Excelente. Y Sí, ahora, sí. entonces, y en terapia, así, si hay algún terapeuta viendo esto, se pueden usar esas mismas, bueno, hoy en día creo que le colocas Sí, el dedo a alguien aquí y comienza a pensar en coronavirus, pero claro, porque estamos hipnotizados, pero claro. se puede utilizar en terapia este Sí. tipo de inducción, de utilizar toques, sí. Sí, si tú bueno, como por ejemplo, tú mismo dices en la academia, ¿no? Tú antes pides permiso, dices, en algún Totalmente. momento te puedo tocar manos, brazos, yo qué sé, los Sí, sí. hombros, la cabeza, La ¿no? Si tú cabeza. ya le das, ¿no? Y no pasa nada si estás allí y la inducción ha sido toda hablada, esa tercera manera de contacto es la comunicación, sea verbal, no verbal, paraverbal, pues si hasta ese momento todo era hablado, dices, y ahora vas a notar cómo te voy a presionar aquí en los ojos y ya está, y ya viene aquí dado, ¿no? Incluso, eso que te decía, los pases magnéticos son un profundizador eh, excelente y que además tiene como esta,
sensación así de gustirrinín, Ujú, ujú, ¿sabes? Que es muy útil. Sobre todo ujú. cuando te viene una persona muy nerviosa. Cuando te Y, viene muy y- nerviosa, que te ha costado ujú, de que empezar a entrar en el rollo, aunque tuvieras rapport, pero luego empiezan como... como que eh, a sí, estar quietos. tú notas que está empezando a decir, lo hago bien, lo hago mal, lo hago bien, Ajá, lo hago mal. cabal.